El 24 de noviembre se cumplen 31 años desde que se redescubrió el Carmener y no podríamos tener un mejor invitado, Marcio Ramírez. Deja un poco así, demasiado alto el... Esa es la idea. Tú haces Carmín de Peumo, Sí. que es el Carmener ícono de la viña Conchitoro, todo casillero. Y una de las cosas más entretenidas es que cuando uno se encuentra con personas, son chilenos y van a recorrer el mundo, siempre te dicen, el único vino que he visto es Castillo del Diablo. Sí. Como súper potente, al menos para mí, esa sensación de que no podemos fallar con un vino de ese tipo. Te has Carmín de ganado Peumo. entonces el apodo de Mr. Carmener. Sí. Puedo estar equivocado, pero donde hay paltos va a funcionar bien ¿El Carmener? El Carmener. Mira, qué Sí, buen dato. sí. Y en boca y en nariz, ¿cómo definirías el Carmener? En boca, el Carmener es un vino suave. Tú lo pruebas, lo tomas y te seduce. Marida muy bien con las comidas chilenas. Charquicán, una pastelera. Y las empanadas, yo creo que es como el match perfecto, Exactamente, las exactamente. empanadas, ¿no? Sí. Por eso es tan chileno este Carmener. Sí. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, un espacio de conversación donde tenemos la suerte de conocer a los grandes protagonistas del vino chileno. Noviembre, mes del Carmener, y no podríamos tener un mejor invitado que quien tengo sentado frente a mí, el señor Carmener, experto en Carmener, enólogo de Conchitoro, responsable además de los mejores Carmener que produce Chile. Está con nosotros Marcio Ramírez. Bienvenido, Marcio. Muchas gracias por la presentación, Cata. me Un deja gusto. un poco así, demasiado alto el... Esa es la idea, rendir tributo a nuestros invitados, conocerlos también un poquito más. Y qué gusto tenerte con No, nosotros. gracias por invitarme. Yo feliz de estar contigo compartiendo, sobre todo en este mes que viene, el mes del Carmener. Claro, el 24 de noviembre específicamente, ¿verdad? Se cumplen 31 años desde que se redescubrió el Carmener, confundido entre los viñedos del Merlot. Ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de esa historia y queremos que nos cuentes todo para entender mejor la cepa Carmener, ¿verdad? Que somos uno de los pocos países en Chile que la tiene. Exactamente. Y que hemos tenido que aprender en el ensayo y error. Porque no hemos tenido de saber que... cómo es, porque no se sabía, entonces aprender a cultivarla, a entenderla. Sí, creo que debe ser una de las cepas, además de la emblemática, fuera de Chile, en el fondo, donde es muy reconocida para Chile, también una de las favoritas para los chilenos. Así que yo creo que hay mucho interés también de aprender un poquito más de esta variedad. Pero antes de entrar a eso, queremos saber un poco más de ti, ¿ya? Así que, bueno, vamos a empezar por el inicio. Cuéntanos un poquito cómo llegaste al mundo del vino, cómo te interesó ser enólogo. Bien entretenido porque yo, en mi familia, prácticamente nadie tomaba vino. Me acuerdo que mi papá a veces, algún fin de semana, a la botellita como la de Undurraga, la Caramayola, eso es lo que me acuerdo, muy pocas veces. Pero sí, mi abuelo paterno se dedicaba a hacer alcoholes. Eran descendientes de alemanes y en el sur tenían alambique, hacían, y me acuerdo mucho que tenía un libro escrito con pluma, que era tan antiguo, escrito que le escribía él, y tenía las recetas de los diferentes licores que hacía, de cereza, de manzana, y eso como que me entretuvo mucho. Y una vez que estando estudiando en agronomía, estaba la carrera de enología, que no era solo enología, sino que también alcohol, y estaba todo esto mezclado. Pero también lo que más me atrajo era que no iba a estar siempre solo en una oficina, en un laboratorio, sino que tenía que convivir el estar en terreno con lo otro. Así que eso fue lo que mucho más... Esas dos cosas fueron las que me atrajeron hacia este mundo del vino. Súper. ¿Y tú estudiaste agronomía dónde? En la Universidad de Chile. En la Universidad Sí, de Chile. en la promoción del 90, compañero de varios enólogos en este momento. A ver, ¿de quién? Francisco Betic, Ricardo Betic, Marcelo Ganga. Hay varios que son de la misma promoción de nosotros. Buenísimo. ¿Tinto o blanco? Tinto, más blanco que tinto en realidad. Me gusta hacer los tintos, pero me gusta tomar mucho blanco. Ah, mira, Sí, eso sí. se repite harto entre Sí, los enólogos. sí. Que Soy les amante gusta. del chardonnay, me gusta mucho el chardonnay porque tiene texturas muy ricas que a mí a veces me inspiran para intentar que los tintos tengan texturas como la del chardonnay. Ya. Por eso me gusta mucho. ¿Y el chardonnay de qué valle te gusta? De Limarí mucho, me gusta mucho Amelia de Limarí. El Talinay también es muy atractivo cuando son muy tensos. Lo que hace Pancho Betic también me gusta En el mucho. sur. Sí. Sí, ahí está pasando hartas Sí. cosas con el chardonnay en el sur. Llevas trabajando harto tiempo en la viña Conchitoro, ¿verdad? ¿Cuántos años? Entré el año 97.
Wow, Sí, montón de tiempo. Estoy a punto de cumplir 30 años Claro. también en la viña. Espero seguir ahí. Y bueno, Conchitoro es una viña grande, muy significativa también para Chile, como país exportador y también en este camino de desarrollar una imagen país de Chile, productor de vino en el mundo. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en esta compañía tan grande? ¿Qué te ha permitido? ¿Qué ha sido fácil? ¿Qué ha sido difícil? Ha sido muy entretenida porque yo partí trabajando con los vinos que se producían para Chile. Hacíamos vino incluso de uva país, de uva de mesa. Era el vino que venía en caja. Yo partí en ese segmento cuando entré a Conchitoro, buscando dónde trabajar. Quería ir aprendiendo y de ahí fui ascendiendo. Enrique necesitaba a alguien que lo ayudara. Y justo estaba yo, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Se provocó esta vacante. Y ahí fui a dar a Puente Alto y trabajé con Enrique por lo menos 3 años trabajando con Don Melchor, que él también estaba llegando a trabajar con Don Melchor. Y ahí aprendí muchas cosas de cómo ver el cuidado de la parra. Que donde crece el vino es en el viñedo. Eso fue lo que más aprendí en ese momento. Y en Conchitoro yo he tenido mucha suerte. Yo creo que he tenido mucha posibilidad de desarrollarme, de ir desarrollando y buscando cosas, y me he ido desarrollando junto con ellos. Y ahí me han dado muchas más responsabilidades, o me las he ido ganando, y he llegado donde estoy. Así partí primero trabajando como ayudante con Enrique, después me vine a Peumo el año 2001 para hacerme cargo de la bodega, y ahora estoy a cargo de los vinos de Casillero del Diablo, de prácticamente todos los tintos, aparte de los Carmener que hacemos en Peumo, que Peumo tiene casi 400 hectáreas de Carmener, por lo tanto por eso que se hacen prácticamente todos los Carmener ahí. Y cuéntame específicamente más sobre eso, porque tú haces Carmín de Peumo, que Sí. es el Carmener ícono de la viña Conchitoro, todo casillero, que me imagino es tremenda pega, porque es como, yo creo que debe ser una de las marcas, o sea, es la marca con más presencia en el mundo de las marcas chilenas. Y una de las cosas más entretenidas es que cuando uno se encuentra con personas y que salen de Chile, que son chilenos y van a recorrer el mundo, siempre te dicen, oye, el único vino que he visto es Casillero del Diablo. Sí. Entonces, eso es decir, a mí me genera una responsabilidad porque al final es un vino que es mucho volumen, pero no por eso no tiene que tener la calidad. Y nosotros lo tratamos como lotes como fueran vinos pequeños. Preparamos cada lote que va a salir antes de envasarse. Y tenemos, porque digo, es lo que la gente al final después o lleva de regalo donde va, o cuando está por fuera y quiere recordar Chile, prueba un Casillero del Diablo. Entonces es como súper potente, al menos para mí, esa sensación de que no podemos fallar con un vino de ese tipo. Claro. Entonces, prácticamente todos los tintos los hago yo, todos los tintos de Casillero. Bueno, hablando de los Carmener, está Carmín, Terruño, que es el primer Carmener de Conchitoro. Bueno, tenemos los Marqués, que tenemos 2, el etiqueta blanca y el blue, que salió hace poquito. Conchitoro de Wine, que también tiene Carmener. Así que prácticamente todos los Carmener de Conchitoro. Te has ganado entonces el apodo de Mr. Carmener. Sí. A tu juicio, ¿cuál es el mejor vino que tú has hecho? Últimamente creo que me he sentido muy, muy contento con Terruño Carmener, porque por lo que tú dices, he tenido muchos amigos y enólogos que me llaman y me dicen, ¿sabes que estuve en tal lado? Y había Terruño y lo probé y sabes que es espectacular. Yo siento que eso que venga de otras personas que trabajan en el rubro y lo reconozcan es como súper potente, porque a uno le puede gustar más. Los vinos al final son como los hijos. Todos son bonitos, los hijos todos tienen cosas positivas y uno poco le ve defecto a los hijos. Claro. Entonces, pero cuando te lo digan de afuera, hay gente que más que amigos son respetados como enólogos y te digan, hasta te digan, oye, consígueme una caja, que ya que tenéis descuento. Entonces uno dice, algo potente está ahí. Entonces, y eso me ha pasado últimamente con Terruño Carmener. Entonces me siento bien contento por eso. En Diablo ahora está por copa y lo tuvimos que meter por copa porque la gente lo pedía. O sea, no había nadie, ni un día en que nos dijeran, oye, pero ¿cómo no tienen Carmener Terruño por copa? Ahora está por copa, tenemos clientes muy felices y a mí me pasa que el Carmener Terruño lo que encuentro que tiene una súper buena relación precio-calidad. Porque Carmín de Peumo es increíble, pero claro, vale 120 lucas, o sea, tiene que ser increíble. Sí. Pero Terruño, ¿cuánto vale? ¿28? Sí, 30. 30, sí. Si lo encontrás en promoción puede llegar hasta 20. Claro, sí. Entonces encuentro que por esa plata, que no es súper barato, pero tampoco, o sea, es mucho más accesible, es un tremendo vino. O sea, podría, creo, fácilmente costar más. Está como al nivel tal vez de otros competidores que podrían estar, no sé,
cerca de los 50, 60 lucas. Así que yo siempre lo recomiendo porque encuentro que relación precio-calidad es como excepcional. Pero además del precio-calidad, lo que sí yo siento es que representa muy bien el Carmener de Chile. Claro. Que me pasan con muchos amigos y colegas que me dicen, necesito que me pase un terruño porque es el que nosotros, no competir, sino que es como lo que te mostrar dicta lo que es un Carmener. Cuando uno dice, claro, oye, el Carmener, la gente que no conoce el Carmener, como un Carmener, si uno describe terruño, es como prácticamente lo que todos queremos de un Carmener. Entonces, eso es como súper potente también. Claro, sí, porque muestra también la variedad con elegancia, pero sí, con la pureza. Pero sin ocultar sus cualidades. Sí. Si tuvieras que hacer una lista de tus 5 vinos chilenos favoritos, lejos de los que tú haces, no puedes mencionar ninguno de Conchitoro tampoco, para darle un espacio a los demás. ¿Cuáles estarían en esa lista? Lo dije, el Chardonnay de Pancho me gusta mucho, es uno de mis vinos favoritos. De hecho, lo llamo y le digo los primos. Los primos Chardonnay de Betty. Sí, Betty. De hecho, lo llamo y digo, véndeme un par de botellitas con algún descuento. Me gusta mucho lo que hace Sebastián Lavé con los Carmener. Me gusta mucho el Pehuen, es un vino muy, muy atractivo, floresta. ¿Eso es Santa Rita? En Santa Rita, me encuentro muy, muy, muy atractivo. Son vinos que tomo. Me gusta un vino de Emiliana, ¿cómo se llama? Clásica. Coyam, es muy, 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 muy atractiva. Además tenemos muy buen precio nosotros en Conchitoro, así que yo aprovecho, pero también es un vino que me atrae mucho. Es como muy, 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 muy entendible, muy, muy atractivo. Y también tiene un muy buen precio-calidad, claro, bastante atractivo. Sí. Yo por ahí me voy. Algo también con, ¿cómo se llama? La Apostol. La Apostol me gustan algunas cosas. ¿Cómo qué? De la Apostol me gusta el rosado que tiene. Siempre hemos competido, no competido, pero nos intercambiamos vino, pero es un vino muy atractivo el rosado de la Apostol. Siempre cuando uno habla del Carmener, dice que Peumo es el terroir por excelencia, ¿no? El lugar donde mejor se da. ¿Por qué dirías tú que es así? ¿Qué tiene de especial Peumo que hace que el Carmener crezca tan bien? Así, yo siento que Peumo es una de las zonas privilegiadas para el Carmener. Siento que hay un triángulo en Rapel que hace que sea un sector bien potente para los Carmener, bien distintos, que está Peumo, Pichidegua y Apalta. Dentro de ese triángulo se encuentran para mí como el 90-80% de los mejores Carmener de Chile. Hay en Aconcagua, en Maipo, pequeños lugares que también se puede dar bien por microclima, pero este otro sector que es bastante más amplio tiene factores bien especiales. El clima, de hecho, es menos extremo que en otros lados. De hecho, la primavera llega antes y el otoño llega mucho más tarde, lo que permite que el Carmener, que es de ciclo largo, no pierda las hojas tan temprano para que pueda seguir madurando. Y en particular Peumo tiene un suelo muy profundo, a diferencia de Apalta, que es más hacia el Piamonte o en la ladera del cerro. Nosotros estamos donde se encuentran nuestros mejores Carmener, es en el plano. Cuando uno pasa por la carretera y va hacia el lago Rapel, lo que ve, cuando empieza a ver los viñedos que está pegado a la carretera, es nuestros mejores sectores. Son suelos profundos, 2 metros, uno no encuentra una piedra, que a diferencia de Maipo, que está lleno de piedra, acá en Peumo es un suelo profundo, 2,5 metros puede encontrar agua. Y lo que va diferenciando es cuando te aparece arena o no arena dentro de este suelo donde predomina la arcilla, pero no es un suelo arcilloso, no es un sueño gredoso que se parte, sino que es más franco, pero con un porcentaje de arcilla más alto. Y eso hace que el Carmener, con una primavera bastante más temprana y un otoño, madure bastante más lento y tenga un largo proceso de crecimiento en Peumo. Y esta agua hace que nunca tenga estrés. Yo siento que el Carmener, a diferencia de otras variedades como el Syrah, Cabernet, que necesitan un poco de estrés, el Carmener necesita relajo, necesita no tener estrés porque eso lo hace que pueda madurar bien y pueda madurar sus taninos en forma bastante agradable, que una de las características de por qué nos gusta el Carmener en Chile es porque es suave. Claro. Sí. ¿Y puedes contarnos tú, Marcio, cómo es la historia del Carmener? Porque yo creo que, bueno, varios lo han escuchado, 1994, Viña Carmen, ¿verdad? Este ampelógrafo francés que nunca sé pronunciar su apellido. A mí me cuesta. Jean-Michel Boursicot. Cuéntanos. De hecho, lo conocí hace poco en Santa Rita porque lo invitó la gente de Carmen. Bueno, en el año 94 estaban haciendo una gira en Carmen, me acuerdo que con Tanga el Polilla, y pasan y ven un parrón que era de Merlot.
Y le dice, no, este es nuestro Merlot. Y él dice, paren, ¿por qué no paramos? Y no parece que esto no es Merlot. Y dice, ¿saben qué? Esto no es Merlot, puede ser Cabernet Franc. Pero si yo me llevo muestras, podríamos saber con estudio de ADN qué cosa es. Claro, y al poco después dijo, oye, ¿saben qué? No es tampoco Cabernet Franc, sino que es Carmener. ¿Qué es Carmener? Le dije. Una variedad que se extinguió en Francia porque cuando entró la filoxera se hubo que hacer un recambio, pero además las condiciones allá eran un poco extremas para el Carmener. No todos los años eran muy buenos, por lo tanto, cuando nosotros trajimos las plantas pre-filoxera de Francia, venían mezcladas. Venía Merlot, Cabernet, Malbec. De hecho, todavía hay parras, viñedos antiguos donde uno encuentra entre medio de la misma hilera distintas variedades, Cabernet, Malbec, Carmener, Merlot. Por lo tanto, así vino. Y lo que generalmente nosotros decíamos, esto es Merlot, prácticamente en Chile en los años 2000 o 90 o previo, del 80, era 100% Carmener, muy poco Merlot. Y así nos dimos cuenta. De hecho, de ahí Carmen nació el Gran Vidur como el primer Carmener. Nosotros el año 98, Terruño Carmener, que era para nosotros era el ícono, estaba muy arriba, no teníamos ningún Carmener más arriba. Después salió en Casillero, en Marqués, pero primero lanzamos un Carmener y nos tomamos 4 años un poco para entender la variedad, porque también era claro, distinta, no la conocíamos. Sí, y yo diría que los primeros años se hizo igual un poco mala fama, ¿no? El Carmener, en el sentido de que como nadie podía mirar para el lado para ver cómo lo hacían otros, no había una experiencia de la cual aprender. Fue como ensayo y error, sí. Y esto de cachar que necesitaba bastante tiempo de madurez hizo que muchos cosecharan anticipadamente, o que tal vez esta nota piracínica que es propia de la variedad se trabajara no tan bien. Entonces mucha gente, me ha pasado a mí que a lo largo de los años, cuando he estado con críticos, hace años tenía una pega antes de hacer Bocanari, donde viajaba con distintos expertos de vino, o sea, catadores o críticos en realidad de distintas partes del mundo, países nórdicos o Asia principalmente, y ellos decían, pero ¿cómo van a querer ustedes tener esta variedad de emblema cuando producen tan bueno Cabernet Sauvignon, cuando producen tan buen Carignan o otras variedades, y esto no está tan bueno? Y a lo largo han pasado los años, en el fondo, esto te digo hace, no sé, más de 15 años, porque Bocanari tiene 14, entonces era algo que yo hacía antes. Creo que ha cambiado muchísimo esa visión, porque también ha evolucionado mucho la forma en la que se trabaja enológicamente, y en la viticultura también el Carmener. Sí, yo creo que hay 2 factores bien importantes que hicieron eso. Una, como el Merlot era Merlot para nosotros, estaba en todos lados. Desde el norte hasta el sur, en todos lados había este Merlot que era Carmener. De hecho, es muy chistoso porque nosotros cuando decimos esto es Merlot o Merlot. Porque de hecho al principio cuando decíamos Merlot era Carmener, y cuando era Merlot era de verdad Merlot, porque era así el sinónimo, era muy... Entonces estaba plantado en todos lados. Yo creo que al principio, claro, descubrimos que era Carmener, pero también nos dimos cuenta que estaba en todas partes, y no en todas partes se da bien. El Carmener para mí es un poco como el Pinot Noir. Es de lugares. Por lo tanto, claro, al principio estaba en todos lados y ahora nos hemos ido achicando y se ha ido quedando en los mejores lugares. Por eso también al principio había un Carmener muy verde, muy diferente a lo que pasó a lo mejor con Argentina, que en general todos los Malbec son muy ricos, son suaves, no son notas verdes, independientemente de dónde estén puestos. Acá habían Carmener muy ricos y otros muy verdes. Entonces la gente probaba un Carmener mal y decía, no me gusta el Carmener. Ya no le sacáis de la cabeza que a lo mejor había probado de una zona que no era, pero ahora ya nos hemos ido concentrando en zonas donde se produce de mejor manera, y también hemos evolucionado cómo cosecharlo, cómo tratarlo, cómo fermentarlo. Claro. Y también fuimos perdiéndole el miedo al Carmener al principio, en los años 2000, era mucho de tipo Robert Parker, con mucha madera, vinos súper alcohólicos, los mezclamos con otras variedades para que bajara. Así también partió Terruño y Carmina. Al principio, si uno prueba las primeras, era mucho más concentrado, potente, donde se tapaba el verdor por madera. Pero después, somos 2014, 15, ya empezamos a sacarle la madera, a demostrar mucho más la fruta que tiene y su elegancia, sin tener ese miedo, porque además también lo sabíamos manejar. Ya el verde no era descontrolado, no era ese verde gusto a pasto, sino que más especies, pimentones asados, que se pueden notar mucho más atractivos en una copa.
Claro. ¿Y cuáles serían las claves, tú crees, para hacer un buen carmener? Yo creo que hay que buscar un buen terroir. Es decir, el terroir en general, zonas donde no sea muy extrema, donde el calor no sea muy abrasador en pleno verano, tampoco que sea muy frío, sino que sea bastante más templado y que tenga tiempo para madurar. Y lo importante es esperar que el carmener es suave. Por lo tanto, si uno cuando cosecha todavía la uva no tiene el tanino suave, te va a dar un vino tánico. Y eso yo siento que el carmener tiene que tener muy buen color, tiene que ser muy suave y la especie tiene que sentirse integrada con la fruta. El carmener en general da mucha fruta roja, algunas cositas negras, pero en general tiene mucha fruta donde se mezcla un poquito con la especie, pero no que sea el predominante el verde, sino que sea la fruta roja con la especie. Yo creo que eso es lo importante. ¿Y tú dirías que es una variedad que tiene un potencial de envejecimiento significativo? Sí, no, así yo de hecho lo he probado con varios críticos, con el Pato Tapia la otra vez probamos en 2003, primera cosecha de Carmín, por ejemplo, y yo he estado probando terruños 96, 98, y tú ves que están todavía con vida. Son vinos que todavía les queda para guardarse. Es decir, son vinos que yo creo que también hemos ido aprendiendo cómo hacerlos, manejando la acidez, que es un problema del carmener. El carmener, el lugar donde tiende a perder la acidez, por lo tanto, también lo hace menos longevo. Entonces, donde uno encuentra lugares donde puede preservar esa acidez, también lo hace que sea mucho más longevo. Por eso, no todos los carmeners se pueden guardar tampoco. Sí, pues. Es súper interesante eso. No sé si les podía explicar a las personas como la curva de madurez con acidez. Porque en el fondo uno diría, bueno, hay mucha gente que dice el carmener necesita de un lugar muy caluroso. Pero lo cierto es que en la medida en que si el calor es agobiante, ¿verdad? La acidez empieza a bajar, desciende. te sube el azúcar, que va a ser al final el alcohol, y empieza a descender rápidamente la acidez. Por eso lo que necesita el carmener no es calor, necesita luz. Y eso es algo que hemos aprendido en PEM. Nosotros empezamos a deshojar desde que se empieza a formar la florcita. Empezamos siempre, como cuando los niños van a la playa, tú los mandás y no los dejáis que se queden todo el día al sol, porque si no que terminan rojos como un pancora, sino que los dejáis un ratito, después el otro día otro ratito, y se van acostumbrando al sol. Acá con el carmener es lo mismo, empezamos a sacar alguna hojita para que la luz le empiece a dar de a poquito. Y durante toda la temporada los racimos siempre estén expuestos como matizados, no directamente al sol, sino que siempre les llegue luz. La luz es muy importante en el carmener, tanto para que se engruese la piel como para que las notas más vegetales vayan desapareciendo lentamente. ¿Y qué has observado tú en relación a la versatilidad del carmener? O sea, ¿es estricto en términos de terroir? Porque, por ejemplo, no sé, vamos a decir el Syrah. El Syrah tiene la capacidad, ¿verdad?, de crecer en distintos climas. Hay, no sé, en el Elqui, en Alcohuaz, también tiene en Casablanca, también en Colchagua, y está bien, digamos, pero es súper distinto. Un Syrah costera con uno de altura, con uno de un valle y se aprecia central. La diferencia fácilmente. Exactamente, parecen variedades diferentes porque son expresiones súper distintas dependiendo del clima de origen. ¿Tú dirías que el carmener tiene la potencialidad de algún día ser de Limarí, por ejemplo? Yo, por eso te decía al principio, siento que el carmener es más como el pinot noir, tiene que ser de terroir. Es muy acusete del lugar, muy acusete cuando las condiciones no son buenas, tú lo notas al tiro en la copa de él. Sí. Entonces, y eso ha sido que también nuestros carmener que ahora tenemos, a la gente encuentra mucho más carmener de calidad porque nuevamente no hemos ido a los lugares donde mejor se produce. Por eso siento que podría haber a lo mejor algo en el norte que pudiera, pero sería muy pequeño, no podría ser extensivo como en Rapel, por ejemplo. Sí, en Rapel ni Maipo Costa eventualmente. Exactamente. No. Por eso digo, en Rapel por algo hay cerca de 6.000 hectáreas de las 10.000 de carmener en Chile. Claro. Porque esa zona es donde mejor se ha ido adaptando y ha ido saliendo de lo... Nosotros también teníamos carmener en todos lados y lo hemos ido concentrando hacia... Sí. Y en altura, porque tú decías que lo más importante es la luz y eventualmente... La altura también puede funcionar, por eso te digo, cosas más hacia en la cordillera, donde haya más luz, pero que también te permita poder madurar, no con una altura demasiado alta donde la temperatura sea demasiado, después la temperatura baje muy rápido en la noche, claro. Tampoco puede funcionar mucho. Generalmente, yo lo digo, puedo estar equivocado, pero donde hay paltos va a funcionar bien ¿El carmener? Mira, qué buen dato. Sí, porque el palto es muy sensible a las heladas, a pequeñas heladas, y el carmener le pasa exactamente lo mismo. ¿Y en boca y en nariz, cómo definirías el carmener?
Yo pues digo, en boca el Carmener es un vino suave. Tú lo pruebas, lo tomas y te seduce. Es como una seda que anda en la boca. Es más largo, más corto, pero siempre va a ser suave y sedoso. Y aromáticamente, yo te decía, un buen Carmener va a tener mucha fruta roja, algo de fruta negra, y la especie va por detrás. Aparece la pimienta blanca o negra, en algunos casos el pimentón asado, un pimentón rojo a la parrilla, que te seduce. Esas son como las características que yo me gusta encontrar en un Carmener. No que me aparezca la madera, no que me aparezcan las notas vegetales primero, sino que me seduzcan las notas más rojas del vino, y entre medio aparezca esa especie. Que es muy... Por eso yo siento que a nosotros en nuestras venas nos corre Carmener, claro. Los chilenos. Por eso en Chile se consume más Carmener que Cabernet, que la variedad tinta que se toma en todos lados. Porque a los chilenos nos gusta esta variedad, pero además es porque a mí me gusta mucho decirlo, se junta, es marida muy bien con las comidas chilenas. Es decir, se une muy bien con esta época que estamos. Así pasó el 18 con las empanadas. Es muy difícil marear también un choclo o una pastelera con otra variedad que no sea el Carmener. Siento que pues, esa especie, esa cosa más dulzona que tiene, marida mucho mejor que tal vez con un Cabernet. Claro, sí, justo te iba a preguntar eso ahora, como en términos de maridaje, ¿qué te gustaba a ti el Carmener? A mí me gusta mucho, así, con una carne anda bien, pero a mí me gusta mucho con los platos más tradicionales, un charquicán, una pastelera, camina muy, muy, muy bien. O sea, sí, y las empanadas yo creo que es como el match perfecto. Exactamente, ¿no? Sí. Buenísimo. Por eso es tan chileno este Carmener. Sí. Sí, y yo creo que con el tiempo ha sumado tanta calidad también que finalmente... porque claro, hay que decirle también a la gente que el Carmener no es chileno como tal. Es una cepa francesa, como la mayoría, digamos, de las que conocemos. Porque mucha gente dice, bueno, es la cepa de Chile. Pero claro, tiene que ver con esto de que fue redescubierto aquí, ¿verdad? Y que de alguna manera lo hemos hecho propio, porque no hay otros países en el mundo que la tengan. En gran escala como nosotros. A gran escala, porque creo que Australia tenía, la otra vez leí la cantidad de... Mira, yo lo que sé, por ejemplo, en Italia fue el primer Carmener que yo probé, me acuerdo, en los años 2000, 2002, y que me llamó mucho la atención porque la etiqueta era muy bonita. Era un lobo que tenía encima una piel de oveja. Y se llamaba Carmenero. Ya. Y produce un poquito de Carmener y ha ido aumentando. Me llamó mucho la atención que en Washington State hubiera mucho Carmener. Oregon, es decir, California, Oregon, Washington. Seattle, ¿Y cómo le llaman ellos? ¿Carmener? Carmener, pero es súper verde. Yo me acuerdo de haberlo probado hace 10 años y haber recorrido esa zona varios, y es muy vegetal. Es como, siento que le falta todavía trabajar más en el momento de cosecha, pero el verde era muy, muy intenso. Algo en Argentina, Cheval Blanca ha tenido un poquito de, ¿cómo se llama?, de Carmener, pero es muy, muy poquito. Aquí están muchas más las hectáreas productivamente. Sí. ¿Cuánto será porcentualmente de lo que produce Chile la cepa Carmener? Respecto al universo de... No, el 95% fácil. No, pero no del Carmener del mundo, sino que de la torta total de cepas. Nosotros estamos en Carmener, vamos tercero respecto a las tinto, porque es Cabernet por lejos, después viene el Merlot y después el Carmener. El Merlot en segundo lugar. El Merlot, sí. Mira, y el Merlot ha bajado el consumo, yo creo que harto. No, muy fuerte. Nosotros lo vemos y como yo soy hincha del Carmener, entonces insto en la viña a darle con el Carmener, que no podemos perderlo, pero el Merlot siempre es nos topa. De hecho, lo chistoso es que cuando era Carmener, nuestros Merlot eran reconocidos afuera. La gente, oye, el Merlot chileno era muy bueno, y era porque era prácticamente puro Carmener. Claro. Sí, qué loco. Sí, súper, por eso te digo. Entonces es una cepa atractiva. Al pase, como es desconocida, a lo mejor, como el Merlot nuestro todavía debe tener un porcentaje de Carmener, sigue siendo atractivo. Pero si nosotros le cambiáramos el nombre, tal vez nos iría mucho mejor con él, porque es más desconocido que tal vez el Malbec. Claro. Y esta variedad se llamaba Grand Vidur. Era un sinónimo estaba estaba Carmener, Grand Vidur, como sinónimos de la... pero yo pensé que el Carmener se lo habían puesto el nombre en Chile. Por el color carmín de las hojas. No. Es un sinónimo de Grand Vidur. Carmen no quiso usar Carmener porque venía por Carmen. Carmener. Pero era mejor para ellos. Pero pensaron, y después, ¿cómo se llama? No se siguió usando el
Gran Vidur porque era como, bueno, ya lo había usado, ¿cómo se llama? Carmen, pero Mira, Carmener no, es un sinónimo. Yo juraba que ¿no? se había bautizado aquí en Chile No. como Carmener por el color rojo carmín No. que tiene en Eso el O sea, en otoño. Carmín de Peumo se puso así por eso. Porque claro, en otoño como que los viñedos son fácilmente reconocibles porque se tornan de color rojizo. De hecho, a mí lo que me gusta contar es que para mí es re fácil ser enólogo de Carmener. Porque yo siempre digo, el vino nace en el viñedo y a mí el Carmener me dice cuando hay que cosecharlo. Empieza a cambiar ese tono rojito de la hoja. Cuando empieza a aparecer ese tono rojo, tú sabes que ya estamos para cosechar. Entonces ella misma te dice, compadre, vamos, que estamos para hacerlo. Y es bonito porque hay viñedos de Merlot, de otro, se ven más amarillo, tienen café, y el otro parece rojo, y es súper notorio. Y se confundió tantos años con el Merlot, me imagino porque son muy parecidos. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? A mí me gusta hacer videos de mostrar Merlot porque ahora uno lo mira y dice, oye, Rafael, ¿cómo se confundían? De hecho, nosotros todavía tenemos guardado un viñedo, mantenemos un viñedo que está mezclado, Merlot con Carmener. Entonces hay parras Merlot y otras. Y cuando están creciendo, es más fácil saberlo que cuando estamos, y por eso yo creo que se producía la confusión, cuando estamos no en la cosecha ni al principio, entre medio es más difícil reconocerlo porque las hojas son bastante similares o tienden a modificarse que hacen que no sea tan fácil. En cambio, cuando está creciendo, están saliendo los brotecitos, tú notas que las puntitas son rojas en el Carmener. Y en el Merlot tienen color plata, como medio blanquito, ¿sí? y se nota muy fácilmente. Bueno, cuando está llegando a la cosecha, ves rojo en el Carmener y el otro amarillo. Y en la planta, la hoja no es que sea difícil, pero se confunden. Pero en general, el Merlot no tiene una forma de quilla, no se le cruzan las hojitas como en el Carmener. Y eso es lo que hace que sea más fácil. Pero la forma más fácil es cuando está creciendo. Porque tú ves los brotes rojitos, Carmener, cuando ves más blanquito, es Merlot. Buenísimo. Sí. Tenemos una copa al lado. Así al la lado vi. nuestro, que no es Carmener. Como ya lo sabes, esta es una copa misteriosa. La idea en el fondo es probarla. No quisimos poner un Carmener porque, bueno, el capítulo y tu trayectoria está de alguna manera inspirada por esta variedad, pero teníamos ganas también de mostrar otro vino. Y la idea es expresar a viva voz, en el fondo, lo que el vino te pueda decir. Uh-huh. En aroma, en nariz, en boca, en lo que tú quieras. ¿Estás preparado? Sí, preparado, siempre. Ahora, bueno, ahora que la chunte, otra cosa. Sí, lo primero que me atrajo de este vino fue que se siente una sensación un poquito más cálida, algo balsámica en el aroma. Tiene algo de fruta roja. ¿Está buena la temperatura o no? Uh-huh. Lo serví muy frío hace como una hora. Pero ya no está tan frío. Pero estaba perfecto. Y me gusta que tiene tensión en la boca. Es un vino que no es un vino que sea así relajado, ni que... No, entra con una sensación fresca y una tensión que te va como una especie de energía hacia adentro de la boca. Sí, que atrae yo mucho. Siempre lo defino como que es un vino que tiene una boca con energía. Exactamente. Así que tú acabas de decir la palabra que yo siempre repito. Es como que yo digo, como está conectado a la corriente. Sentís como te estremece, pero en la buena manera. Es como atractivo, fresco, sin ser molesto, sino que te hace salivar y te invita a tomarte otra copa. Sí. De los peligrosos. ¿Ah? Sí. Y en nariz, por ejemplo, ¿qué aromas te...? Pues tengo un poquito más balsámico, fruta roja. Cuando se habla de balsámico, Marcio, ¿cómo le podrías explicar a la gente? Porque yo creo que esa es una de las palabras que más se repite en una cata, que no le dice nada a las personas. Siento que no dice nada cuando uno no lo asocia, por ejemplo, a un aceto balsámico. Cuando uno prueba el aceto, a diferencia del vinagre, uh-huh. el aceto balsámico tiene notas más dulzonas en la nariz, es menos fuerte, ¿sí? Es más como cremoso en sensación de aroma, uh-huh. Entonces, y tiene como capas, es decir, tiene una pequeña evolución, no es 100% fruta, no es
no es como el vinagre que es, siento el aroma del vinagre y hasta me pica un poco. En cambio, el balsámico siente esa nota dulzona como un poquito más compleja, como que no es tan nuevo, es como tiene una rica evolución. Claro. Mira, está buena la explicación. No, a mí me hablan de vinagre y me pongo nervioso en la bodega. Digo, no, Sí, pues me hablen imagino. medio balsámico más que... Tiene un poquito de especia, bien sutiles. Es bien atractivo el vino, no te podría decir la variedad, pero me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gustó la energía que tiene en la boca, sobre todo. Es muy, muy atractivo porque te invita a seguir bebiendo, a comer, como a conversarlo incluso, pero un vino que no te deja indiferente. No es como que te lo tomís como una cerveza, no te diste cuenta. Aquí tú lo pruebas Claro. y te remece un poquito, te dice, mira, estoy yo, y te atrae. Eso es muy, muy atractivo de los vinos. Sí, de hecho puse yo ahí un quesito, una cosita, porque efectivamente creo que es un vino que tiene que ser acompañado con comida, o sea, te pide algo, digamos. No es un tinto de verano, como uno diría muchas veces, que como este concepto que está súper de moda, como el vino de piscina, donde tómatelo un poquito más frío y tómatelo por litro, porque puedes estar piscineando. Échale hielos, no sé. Claro, sino que es un vino, mucha energía en la boca, ¿verdad? Tiene un tanino que anda dando vuelta súper bien balanceado, ¿no? Es un tanino que muchas veces le tienen miedo a la gente cuando dicen tanino. Tanino, en este caso hay tanino, pero es tan redondo, tú lo sientes como una arena que te va dando vuelta, pero no se te pega en la boca ni te molesta, ¿no? Es como cuando uno mastica la cáscara de un plátano, un caqui, que te queda como arenosa y te molesta. No, claro. Aquí tú lo sientes, normalmente porque tiene vida. Tú sientes que es un vino que está entrando, que está pasando. Muy atractivo. ¿Y eso te podría hablar del suelo, por ejemplo, o no? Porque hay veces en que, como eso que tú acabas de decir, siempre lo dicen como que viene de un suelo granítico, que eventualmente pueda sentirse el tanino como... De hecho, nosotros o no necesariamente, tú dirías que... Sí, porque nosotros nos pasa, por ejemplo, en Marchihue, que estamos en la cordillera de la costa, inserto unos viñedos de Cabernet y de Malbec, donde uno ve la arcilla roja y abajo hay cuarzo, un suelo granítico, y te da un tanino mucho más presente. Aquí yo siento que está mucho más trabajado, por eso te digo, no te podría decir que es un suelo granítico a lo mejor, o al revés, es de un suelo granítico, pero la parra, como es más antigua, está muy, muy pulido, muy, muy trabajado, pero tiene el suelo efectivamente te expresa también cómo va a ser la boca. De hecho, el limarí, el calcario, uno lo siente cuando prueba los vinos. Por eso digo, el vino nace en la parra, y la parra está inserta en una matriz que es el suelo y el medio ambiente, y eso hace que el vino tenga diferencias que salgan de un lado o de otro. Claro, sí. ¿Te revelo lo que es, o no? Sí, pues, cuéntame. Es un cariñán. Estuve a punto de decirlo, pero no me atreví. ¿Pero por qué? Hay que atreverse, hay que Sí, atreverse. porque no estaba tan seguro, porque me gustó mucho la boca, por eso digo, el tanino está muy contenido, no es un cariñán como los que he probado, que son de repente demasiado salvajes o indómitos. Este está hecho con una intención, es decir, es muy fiel al cariñán, pero por eso me confundió, porque el tanino está atrás, pero es amable. Sí, es un cariñán, es un Vigno de Dagás, de Marco Puyo. Perfecto. Perfecto, ¿dónde está lo...? Maule, Sausal, viñedo plantado en Cabeza, plantado en 1900, o sea, muy antiguo. La parra antigua te da esa grasa, esa cosa, y lo que tengáis, una parra joven igual, a lo mejor los taninos no habrían sido, casi no nos habrían dejado tomarlo. Claro. La parra te da esa grasita, esa cosa que permite que ese tanino como sea dominado. Claro, sí. Me gusta mucho este vino. De hecho, es parte de nuestra selección de vino a la copa. Muy rico, muy rico. Porque, no sé, me lo imagino, ponte tú, como con un guiso canalla, como con cebollita de perla y osobuco, esos calditos bien enjundiosos, que masticáis la cebollita de perla y le da como esa acidez. Que se une con la acidez de este vino, con esa vibrancia que trae. Por eso te digo, es un vino que no te deja indiferente, tú lo tomas, pero tiene esa vibrancia controlada, rica, ¿no? Muy efectivo. Tiene mucha personalidad en la boca, pero al mismo tiempo los taninos son suaves, ¿no? Es como eso que te arruga y la astringencia te... Sí, yo creo que tiene taninos que están pulidos, más que suaves, son taninos presentes, pero que no te raspan en la boca, sino que tú los sientes pasar. Claro. ¿Cachai? Que a diferencia de un Carmener, por ejemplo, no tendríamos estos taninos. ¿No? Es decir, es impensado tal vez un tanino de esa manera en el Carmener. Claro. A veces por eso puede que canse un poquito más el vino, pero este vino te permite comer estos platos
pero además te mantiene vivo en la boca. Me gustó por eso que la sensación en boca es súper atractiva. Sí. Bueno, a mí me gustan mucho más los vinos por las bocas. Por más Marco. Marco Bulló. Por el buen vino que hizo. O sea, a mí me gustan mucho los vinos por las texturas en la boca. Más que en la nariz, porque la nariz pueden ir evolucionando con el tiempo, pero las bocas se mantienen mucho más tiempo. Y yo tenía ganas de mostrarte un Cariñán, Vigno sobre todo, porque hay mucha gente que compara filosóficamente, no organolépticamente, digamos, sino que filosóficamente el concepto de la cepa emblemática de Chile, ¿verdad? Yo diría que el Cabernet, ahí está como ese trío, que hay muchos que dicen, oye, el Cabernet es la cepa reina de Chile, es lo que más está plantado, son los vinos más premiados de Chile, en fin. Y además Maipo específicamente es como el terroir, como sería Peumo para el Carmener, ¿verdad? Y hay otros que dicen no, el Carmener, efectivamente, porque ningún otro país lo tiene, es algo único. Efectivamente Chile hace muy buenos Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot, Cariñán, montones de variedades, pero se pueden encontrar en distintas partes del mundo. En cambio el Carmener es algo que con más identidad. Con más identidad de nuestro país. Y hay otros que dicen el Cariñán debería ser filosóficamente la cepa emblemática porque a juicio de muchos es lo más parecido a una apelación que existe, específicamente Vigno, ¿verdad? Y en términos de calidad hay varios que aseguran que es algo que Chile realmente produce de forma excepcional. ¿Qué opinas tú de eso? Es decir, a mí me gusta cómo se fue conformando el viño en este grupo que a veces lo sueño incluso para los Carmener, hacer una especie de agrupación también, porque ellos lograron, también habían Cariñán por todos lados, eran diferentes, y no era un vino fácil de tomar, a veces le hacía menos fama ese tipo, pero ellos al juntarse, en buscar tratar de que no todos los vinos sean iguales, sino que cada uno exprese su terroir, pero dentro de un marco de calidad, ha sido súper potente. Yo creo que ha sido un trabajo lento, pero súper potente, porque al final uno sabe, oye, ya, si me quiero tomar uno, tiene que ser de viño, porque te da una cierta sensación de que los vinos van a tener una calidad, y se han ido manteniendo con el tiempo muy, muy potente. Siento que es muy atractivo ese concepto. Sí. ¿Tú sueñas en el fondo con un... ¿Cómo le pondrías? ¿Al Vigno, Carmen? Sí, lo hemos conversado con varios, pero pensando en lo mismo, es decir, a lo mejor no igual, pero sí que haya porque su gran defecto del Carmener es que de repente aparecen unos Carmener que la gente dice, que cuestión más verde, y no lo quieren tomar nunca más. Entonces, nuevamente, no queremos que todos los Carmener vengan de un mismo lado y todos sean iguales, claro, sino que estemos dentro de un marco para que podamos impulsar la cepa fuertemente. No, ¿por qué no lo hemos hecho? No lo sé. Nosotros, Conchitoro pertenecía a Viño, después nos salimos. Dentro de Conchitoro igual es distinto porque es una empresa muy grande, pero siento que el trabajo que hicieron en Viño es muy... Me gusta mucho ese estilo. Vamos a hacer un concurso en las redes sociales por el Día del Carmener, que se celebra el 24 de noviembre. Va a haber una pregunta que va a ser ¿qué año se redescubrió el Carmener en Chile? La respuesta ya la dimos, ¿verdad? Que varias veces. 1994, pero como tal vez cualquiera puede googlear esa respuesta y queremos asegurarnos de que las personas hayan visto este capítulo para ganar el concurso, va a ir acompañada de una palabra clave, y la palabra clave es Carmín, que es el nombre del Carmener ícono que hace Marcio en Conchitoro, ¿verdad? Carmín de Peumo. Así que van a haber dos preguntas, la fecha en que fue redescubierto el Carmener, entonces la respuesta es 1994, y la pregunta clave es Carmín. Ya están todos avisados, menos mal que me acordé de decir eso porque se me estaba pasando. Y bueno, yo creo que ya empezamos a despedir este capítulo. Agradecida de tu presencia aquí, tener la oportunidad de conversar contigo. Tremendo personaje para el vino chileno. Tremendo aporte también para el desarrollo de esta variedad, ¿verdad? Que tanto bien le hace a Chile, porque podrá tener sus detractores. Hay gente que el Carmener no le gusta, pero sin duda yo al menos lo vivo en Bocanari, en Diablo, la gente ama el Carmener, es definitivamente la cepa más vendida en 2 lugares que son dedicados al vino.
algunos Bocanari más de turista, Diablo más de local. Entonces, definitivamente, este camino, digamos, de hacer mejor Carmener, de entenderlo, de probar y todo, súper valioso para Chile como país productor de vino, y ojalá algún día puedas también ser impulsor de este como agrupación. Me parece súper buena idea, porque definitivamente si vamos a hacer que una variedad sea emblemática, sería bueno hacer ciertas diferenciaciones para hacer el upgrade. Exacto. ¿No? Sí, no, yo feliz, porque me he invitado, yo feliz de hablar del Carmener. A mí me apasiona mucho, siento que a los chilenos nos corre sangre con Carmener, porque lo hemos tenido toda la vida, la confundíamos, nos llamaban Merlot, pero tomábamos Carmener igual, por lo tanto, y además se adapta muy bien a nuestras comidas, entonces se adapta a nuestro estilo. Nosotros somos un poquito más relajados en ese sentido y queremos un vino más con lindo color, suave, eso nos atrae del Carmener, y el Carmener lo da. Súper. Bueno, Marcio, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Y a todos ustedes también agradecidas por ver este capítulo. Los invitamos a todos quienes todavía no están suscritos en nuestro canal de YouTube, y ahora todos tienen la oportunidad también de ver todos estos capítulos por nuestro canal de Spotify. Así que salud con vino chileno.